Luego de haber expuesto en la primera parte de este video sobre el proceso de constitución del Congreso en relación con las cuestiones preliminares de la estrategia representativa, en esta segunda parte o episodio de esta serie debo revisar y presentar los tipos de procesos parlamentarios y la relación que tienen con las mayorías exigidas para llevar adelante fundamentalmente los procesos críticos en materia de control político y de legislación. En este caso vamos a insistir entonces en la relación que demandarán los procesos críticos de control político o legislativos de las fuerzas políticas presentes en el Congreso. Antes, sin embargo, quisiera hacer un par de referencias en relación con métodos de apoyo de la gestión representativa que no tienen que ver propiamente con una cuestión política, sino más bien técnica. En particular, quisiera en primer término presentar cuáles son las principales fuentes de creación de valor en los procesos parlamentarios. Si el objetivo de la gestión de los procesos parlamentarios es aumentar la credibilidad y fortalecer a la organización parlamentaria a través de su capacidad de respuesta a los retos políticos, tenemos que ver cuáles son esas palancas que apoyan la generación de valor público en los procesos parlamentarios. Entre las fuentes de creación de valor podemos encontrar básicamente tres eh, fuentes que generan el aumento de credibilidad, fuentes que optimizan la mejora de la calidad y fuentes que optimizan la inteligencia del negocio, en este caso de la representación estatal en el Congreso. En cuanto a la fuente mediante la cual se aumenta la credibilidad, podemos encontrar dos básicamente. Una sería la reducción de egresos, es decir, la generación de valor entendida como el uso eficiente y efectivo de los recursos, del personal, de la tecnología, de las oficinas, de los documentos y de los servicios, de forma tal que no se dilapide y no se hagan gastos innecesarios en la gestión parlamentaria, a la vez que se utilice de la más eficiente posible los escasos recursos que se asignan al presupuesto del Congreso. En cuanto al aumento de credibilidad relacionado con el aumento de la productividad organizacional, debemos tener presente, por ejemplo, la comunicación, las relaciones de comunicación entre las personas y entre las agrupaciones, la comunicación con y entre aplicaciones. Para eso existe un proyecto de hace ya algunos años que aún no se materializa, que es el SIGEP, el Sistema de Gestión Parlamentaria, que está pendiente de desarrollo y de implantación en el proceso de gestión en el Pleno y en las comisiones del Congreso. Y por último, también en relación con el aumento de la productividad, de manera que se genere la optimización de la credibilidad, también tenemos la automatización de pasos. Hay procesos que tienen una cantidad de etapas que podrían simplificarse. Entonces, en la medida en la que se detecta cómo deben ser esos procesos, de manera tal que se reduzcan etapas o que se sinteticen fases en los procesos, se puede obtener la automatización mediante mecanismos telemáticos que permitan un mayor dinamismo e eh, innecesarios retrasos en la gestión representativa. En cuanto a las fuentes de creación de valor relacionadas con la mejora de la calidad, podemos pensar en dos aspectos. El primero, la reducción de los errores y el segundo, el aumento de la satisfacción. El aumento de la satisfacción dentro de la organización parlamentaria. Y en relación con la reducción de errores, lo que tendríamos que tener presente es cómo evitar la duplicación del trabajo y cómo encontrar formas electrónicas
de manera tal que no se genere innecesariamente documentación que resulta abultada o redundante en el trabajo parlamentario. Y en cuanto al aumento de la satisfacción, los criterios más importantes para mejorar la calidad en el trabajo parlamentario y representativo es desarrollar condiciones para un ambiente colaborativo donde además haya una comunicación inmediata entre los operadores o actores, de manera que cualquier tipo de disenso o de discrepancia pueda procesarse con la mayor celeridad posible. Y en cuanto a la tercera fuente de creación de valor relacionada con la inteligencia del negocio, podemos también pensar en dos aspectos diferentes. Uno primero es la visibilidad de los procesos y el segundo, el control de los procesos. La inteligencia del negocio relacionada con la visibilidad de los procesos está marcada por el uso, por la utilización de indicadores de gestión de forma tal que las metas y los objetivos definidos dentro del plan de acción organizacional pueda medirse y pueda reportarse periódicamente a la ciudadanía de forma que la población, el electorado, conozca el grado de avance en el que se encuentra el Congreso en relación con el proceso representativo por el que ha confiado en quienes llegan al Congreso y ocupan un escaño parlamentario. Y en cuanto al segundo aspecto vinculado a la visibilidad de los procesos, la referencia debe hacerse a el reglamento y a las prácticas parlamentarias, reglamento y prácticas parlamentarias que en la medida en la que sean apoyados por tecnologías artificial permiten y facilitan la identificación transparente de los procesos por los operadores en el desarrollo de la agenda que lleva adelante el Congreso. Y en relación con el control de los procesos, a lo que podemos hacer referencia es a las herramientas de administración, seguimiento y control de los planes estratégicos, de la gestión estratégica, de la dirección estratégica del Congreso, definida a través de una visión, de una misión, de objetivos y de metas estratégicos que se concretan en proyectos o en procesos vinculados a indicadores de resultados, indicadores de desempeño, indicadores de gestión, indicadores de eficiencia, indicadores de eficacia, etcétera, etcétera, todos los cuales pueden manejarse de manera automática mediante herramientas como los tableros de gestión, los tableros de mando estratégico, que son conocidos también como el Balance Scorecard u otros similares. En cuanto al apoyo de la inteligencia artificial en la innovación de la gestión representativa, en la cual cabe pensar al inicio de la gestión, al inicio de un periodo quinquenal, al inicio del mandato representativo, podemos encontrar que las tecnologías de inteligencia artificial permiten tanto el análisis de impacto como la gestión del conocimiento, ambos aspectos de los que adolece actualmente el proceso de gestión representativa en el Congreso. La inteligencia artificial apoya en el análisis de impacto a través de iniciativas relacionadas con el impacto de las iniciativas sobre la legislación vigente o las concordancias y la correlación de las leyes que se realiza por reenvío, tanto expreso como tácito en la legislación vigente. Y en cuanto a la gestión del conocimiento, la inteligencia artificial apoya en la gestión representativa mediante el reconocimiento de las prácticas parlamentarias y de la base de datos legislativa de la que debe disponer el Congreso. En cuanto a las prácticas parlamentarias, la inteligencia artificial apoya la gestión del conocimiento mediante el repositorio de incidencias y de prácticas que se van gestionando fundamentalmente en las comisiones ordinarias, pero también en el propio Pleno del Congreso. Otra forma en la que se apoya mediante la inteligencia artificial en la gestión del conocimiento es en el chatbot de respuesta sobre incidencias y prácticas, ese repositorio
de incidencias y de prácticas que consiste en el almacén de información al que se puede recurrir de manera indiferenciada por quien quiera que necesite conocer cuáles son las tendencias en las incidencias y las prácticas recomendables en la gestión representativa, sea en las comisiones o en el Pleno. Una tercera manera en la que la inteligencia artificial apoya en la gestión del conocimiento en materia de prácticas parlamentarias es el repositorio de los textos y de la jurisprudencia constitucional y reglamentaria sobre el tratamiento que realizan los distintos órganos en las diferentes etapas de los procesos parlamentarios, sean de control político, de legislación, procesos deliberativos, procesos decisorios, etcétera. De igual manera, contribuye también la inteligencia artificial en materia de gestión del conocimiento relacionada con las prácticas parlamentarias mediante el chatbot de respuesta a consultas constitucionales y reglamentarias que permiten una fuente de información muy valiosa para deslindar los casos de ambigüedad o de duda o de incertidumbre que se presenten en los distintos procesos parlamentarios. ¿Cuáles son los distintos procesos del Parlamento que tienen mayor relevancia? Podemos definir que los procesos parlamentarios son de dos tipos básicos. Por un lado, tenemos los procesos estratégicos, en los que cabe entender una aproximación respecto de acciones a largo plazo a partir de una visión en la que se va a definir el sentido del trabajo organizacional, una visión que se va a concretar en objetivos, en metas y en tareas que permitirán una gestión prospectiva hacia un destino buscado, pretendido por la organización. Procesos estratégicos que también comprenden la previsión en el reglamento del Congreso de la agenda parlamentaria o agenda legislativa en la que se concreta con periodicidad anual los principales proyectos y procesos con los que se va a alcanzar las metas y los objetivos estratégicos del Congreso. Así como igualmente dentro de los procesos estratégicos se prevé igualmente los procesos que permiten la continuidad operativa en función de la gestión de los riesgos. Si los riesgos impiden el desarrollo normal y operativo de la gestión representativa, existen procesos que permiten atender las contingencias que aseguren la continuidad independientemente de los riesgos por los que se atraviese. De igual manera, el otro tipo de procesos son los procesos políticamente críticos. Estos procesos son los que exigen mayorías específicas para obtener resultados que pueden representar giros importantes en la conducción de las relaciones entre el Congreso y el gobierno. Entre los procesos políticamente críticos más importantes tenemos los que tienen que ver con el control político y los otros que tienen que ver con la gestión propiamente legislativa. Por ejemplo, entre los procesos políticamente críticos más importantes, en los que, como digo, se afirman las relaciones entre el gobierno y el Congreso, tenemos la investidura del gabinete, las interpelaciones, las cuestiones de confianza y las censuras, la creación y el procesamiento de investigación por las comisiones investigadoras, las acusaciones constitucionales, el control de los decretos legislativos, de los decretos de urgencia, de los estados de emergencia y de los regímenes de excepción, la delegación de facultades legislativas al gobierno, la insistencia respecto de las leyes que observa el presidente de la República, la aprobación del presupuesto anual de la República, la reforma constitucional y, por último, la vacancia presidencial. Pero aparte de estos dos principales tipos de procesos parlamentarios, podemos contar con otro tipo de procesos que son eminentemente operativos y que vale la pena mencionar porque forman parte
de la estructura con la que se atienden las demandas dentro de toda la organización. En primer lugar, podemos mencionar los procesos típicamente congresales, como son el proceso de constitución del Congreso, proceso constitutivo, los procesos directivos, que permiten la designación de los más altos funcionarios de la República, el proceso estatutario, que tiene relación con el conjunto de obligaciones y de derechos funcionales de los congresistas, el proceso legislativo, que consiste en la aprobación de las leyes el, y las normas de carácter internacional que deben ser aprobadas por el Congreso, el proceso de control político, que comprende las comisiones investigadoras, los pedidos de informes, la estación de preguntas, las interpelaciones, las censuras e incluso la investidura, el proceso presupuestario, que tiene lugar durante la segunda mitad del año, entre los meses de agosto y noviembre, el proceso disciplinario, a partir del cual puede sancionarse por razones de inconducta en el pleno o en la vida personal de los congresistas en su desempeño regular, y el proceso sancionatorio, que igualmente supone la administración de penas o de castigos relacionados con multas o con suspensiones en el ejercicio de la función. También puede consistir en el retiro del uso de la palabra o en el pedido que realiza el presidente del Congreso para que un congresista se retire de la sala de sesiones. Entre los procesos operativos, la otra vertiente de procesos operativos son los conocidos como los procesos típicamente administrativos, entre los que se encuentran la gestión organizacional, la gestión de recursos, la gestión de riesgos, la gestión económica y presupuestal. El tercer grupo de procesos operativos son los procesos de apoyo parlamentario, que comprenden el soporte procesal de las sesiones con la agenda, el acta y las funciones de trámite documentario, de diario de debates o de los procesos de transcripción de las sesiones. El cuarto grupo de procesos operativos son los procesos de gestión del conocimiento, entre los que puede mencionarse las funciones de gestión constitucional y reglamentaria, la evaluación de impacto de la ley, el seguimiento de la aplicación de la ley, el monitoreo de la jurisprudencia y la supervisión de la legislación subnacional. El último grupo de procesos operativos está integrado por los procesos intangibles, dentro de los cuales podemos mencionar los procesos que están vinculados a la imagen corporativa, a la cultura organizacional, la motivación de los recursos humanos y la identidad de carácter institucional. Este es el esquema general de los distintos tipos de procesos que deben ser atendidos a partir del desempeño de los congresistas, para lo cual deben valerse de las competencias, de las habilidades y de las destrezas, tanto duras como blandas, en la gestión representativa. Pero aparte de los procesos, lo que tenemos que ver es cómo van a utilizarse estos procesos por quienes tienen a su cargo el desempeño de la función representativa. Y esta articulación entre la agencia, que son los operadores de los procesos, y la estructura, que son los procesos propiamente dichos, debe preverse, debe tenerse en consideración distintos tipos de escenarios con los que pueden funcionar, en particular los procesos críticos a nivel parlamentario. Para el análisis del posible funcionamiento de los procesos parlamentarios dentro de un periodo quinquenal, dentro de un periodo constitucional, podemos plantear a título de ejercicio hasta 4 distintos tipos de escenarios en los que pueden operar las agrupaciones que se van a relacionar entre sí con alianzas o con una relación entre mayorías y oposición, sea de carácter temático o de carácter estructural. Los supuestos para la elaboración de los escenarios que tenemos presente para el ejercicio que vamos a presentar enseguida son, primero, que
todos los grupos parlamentarios tienen mínimos de disciplina y de cohesión partidaria. Es decir, asumimos como un supuesto la ausencia de fragmentación interna al interior de cada una de las agrupaciones. En segundo lugar, el segundo supuesto es que estamos hablando de un sistema en el que hay transfugismo cero, es decir, que los grupos parlamentarios mantienen su correlación de acuerdo a cómo aparece la fotografía a inicio del periodo. El tercer supuesto es que estamos hablando de escenarios en los que estamos sin ausencias en cada uno de los grupos parlamentarios. Estamos funcionando sobre la base de que en cada uno de los grupos todos los miembros del grupo están presentes en el proceso de toma de decisión, es decir, la presencia completa del grupo. Son obviamente supuestos de naturaleza eminentemente analítica o teórica. Pueden muy bien no cumplirse estos supuestos, sin embargo, es útil tener presente que en principio estas debieran ser tendencias que puedan ocurrir en los procesos parlamentarios siempre que se cumplan estos supuestos básicos, estas premisas. No fragmentación interna, transfugismo cero y la presencia completa del grupo parlamentario en la sede del Congreso cuando se produce la deliberación y las decisiones a las que debe atender cada uno de los momentos en los que existe un tema, materia de consideración por el Congreso. Estamos hablando entonces de cuatro distintos tipos de escenarios de correlación y de alianzas parlamentarias. El primer escenario es el que lo podemos denominar un escenario de tres bloques de intereses afines. El segundo escenario es un escenario de tres bloques de identidad ideológica. El tercer escenario sería un escenario de polarización positiva hacia la derecha. Y el último de los cuatro escenarios que planteamos a título de ejercicio es un escenario de polarización positiva hacia la izquierda. Entonces, para empezar con la exposición de los distintos escenarios a partir de los cuales van a utilizarse los procesos parlamentarios para tomar decisiones durante los próximos 5 años, nos encontramos con el escenario número 1, en el que nos encontramos con tres bloques elementales de intereses afines. Para título de ejercicio, nuevamente, estamos asumiendo que la alianza entre afines supondría tres bloques, un bloque de izquierda, un bloque de centro y un bloque de derecha, donde en la izquierda, en razón de los intereses afines, se podrían encontrar Perú Libre, Juntos por el Perú, Somos Perú y el Partido Morado. De otro lado, entre los grupos que tendrían intereses afines al centro del espectro estarían Acción Popular, Alianza para el Progreso y Podemos. Y entre los grupos parlamentarios con intereses afines en el extremo derecho, podemos incluir a Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País. Si estos bloques se consolidaran en el funcionamiento del Congreso, nos encontraríamos con un escenario en el que los 130 escaños quedarían divididos según como se muestra en la diapositiva. Contaríamos con 50 congresistas por la izquierda, 44 congresistas por la derecha y en el centro 36 congresistas. A partir de esta configuración ideal o tipológica de bloques por afinidad de intereses, según han quedado definidos en la diapositiva anterior, encontraríamos que los resultados llevarían a bloques donde habrían tres distintas posibles posiciones. Por la derecha 44, por la izquierda 50 y por el centro 36, según la afinidad de intereses previamente indicada. En el escenario número 2, que hemos calificado como un escenario con bloques naturales de identidad
ideológica, nos encontramos con una configuración algo distinta a la anterior, en la que los bloques ideológicos estarían conformados por los grupos parlamentarios de Perú Libre y de Juntos por el Perú. Al centro, ideológicamente, estarían ubicados Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos, Somos Perú y el Partido Morado. Y por la derecha estaríamos en una configuración en la que se encontrarían Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País. Por lo tanto, a partir de estos tres bloques de alianzas por identidad ideológica, independientemente de los intereses, eso fue el escenario número uno. En el escenario número dos, hablamos de una agrupación por identidades ideológicas. En ese supuesto, la relación ante la que nos encontraríamos para efectos de determinar los resultados en los procesos parlamentarios, principalmente los procesos críticos, tendríamos 42 votos en la izquierda, 44 votos en la derecha y al centro igualmente 44 votos. En el escenario número 3 nos encontramos ante dos bloques de polaridad con sesgo a la derecha. Eso quiere decir que en los procesos parlamentariamente críticos, a los que hemos hecho mención, de entre los cuales mencionábamos la investidura, las interpelaciones, el proceso de control de las potestades normativas del presidente de la República, las acusaciones constitucionales, las insistencias frente a las observaciones del Poder Ejecutivo o los procesos de vacancia presidencial, cuando ante, ante ese tipo de procesos se produce una polarización con un sesgo hacia la derecha, nos encontraríamos con estos dos bloques estarían configurados con los grupos parlamentarios de Perú Libre y de Juntos por el Perú en la izquierda, y a la derecha, en un supuesto de polarización, nos encontraríamos con que todos los grupos del centro que se polarizarían con tendencia a la derecha en ese escenario de procesos parlamentarios por tomar decisiones, se encontrarían Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos, Somos Perú y el Partido Morado. De manera tal que en un escenario de polarización positiva a la derecha nos encontraríamos con 44 votos en la izquierda y 88 votos en la derecha, que sería resultante de la correlación de fuerzas en las que las alianzas tienden a polarizarse con una configuración como la que se muestra en la diapositiva. Y el cuarto de los escenarios es el escenario en el que nos encontramos con dos bloques de polaridad con sesgo a la izquierda, es decir, ante procesos críticos frente a los cuales hay que tomar decisión si la correlación de fuerzas se presta para que la tendencia marque una polaridad hacia la izquierda. En este cuarto escenario de tipo ideal, nos encontraríamos con una situación en la que en la izquierda se encontrarían Perú Libre, Juntos por el Perú, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos, Somos Perú y el Partido Morado, mientras que a la derecha se encontrarían Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, con una configuración en materia de votos frente a los procesos parlamentarios, de forma tal que la izquierda en esa configuración podría alcanzar hasta 86 votos y la derecha podría alcanzar hasta 44 votos. Entonces, frente a un escenario de polaridad con sesgo a la derecha, encontrábamos que la derecha podía alcanzar hasta 88 votos y la izquierda 44, cuando el escenario es inverso, es decir, un escenario de polaridad con sesgo a la izquierda podría alcanzar en ese supuesto máximo 86 votos y en la derecha hasta 44 votos. Frente a estos escenarios, lo que tenemos que encontrar es cómo se comporta el Parlamento en el entorno demográfico de la representación y
de la desrepresentación. Vale decir, qué impacto, qué valor tienen las decisiones que frente a los procesos parlamentarios críticos, estos distintos escenarios van a resolver los temas materia de consulta y de votación en el Pleno del Congreso en función de el nivel de representación que se tiene y por lo tanto potencialmente hasta qué punto el Congreso, que toma decisiones de manera autónoma y prescindiendo del carácter representativo último que tiene la gestión de los parlamentarios, hasta qué punto con la acción, con el desempeño efectivo de los representantes, en lugar de conseguir representación, se consigue desrepresentación. Como hemos visto en el video pasado, vemos que en las elecciones parlamentarias del año 2021 al año 2026, los 10 partidos políticos que han alcanzado representación representaban el 48% de los electores hábiles, los cuales suponían 10.563.656 votos, donde cada uno de los grupos políticos ha alcanzado un número relativo de escaños. Perú Libre tiene 37 escaños, Fuerza Popular 24, Acción Popular 16, Renovación Popular 13, Alianza para el Progreso 15, Avanza País 7, Juntos por el Perú 5, Somos Perú 5, Podemos 5 y el Partido Morado 3. Estas, eh, estas cifras de escaños son consecuencia de la aplicación, primero, de la valla electoral y, en segundo lugar, de la cifra repartidora. Si proyectamos la cantidad de votos que ha recibido cada una de las agrupaciones políticas y la cantidad de escaños que han alcanzado en el Congreso, podemos advertir que existe cierta diferencia en cuanto al porcentaje que le habría correspondido a cada una de las agrupaciones políticas en función del total de votos recibidos, independientemente de la aplicación de la cifra repartidora en cada una de las circunscripciones, que es lo que genera los cambios en el número de escaños recibidos. Vemos, por ejemplo, que Perú Libre tuvo el 13.41% de votos válidos y que le habría correspondido nominalmente 17.43 escaños porcentualmente. Sin embargo, los 37 escaños ganados representan el 28.46% del total de escaños, que son 130. De igual manera, Fuerza Popular, con el 11.34% de los votos válidos, debiera haber alcanzado 14.74% de los escaños, sin embargo, alcanza 24, que es igual al 18.46% de escaños. Y así de manera similar en el caso de los demás partidos políticos, que podemos revisarlos también de abajo para arriba. El Partido Morado, por ejemplo, obtuvo el 5.42% de votos válidos, por lo tanto pasó la valla, y este número de votos llegó a 697.289 votos, supuso que nominalmente debiera alcanzar a 7.05 escaños, 7.0705 escaños. Sin embargo, obtuvo solamente 3%, o perdón, 3 escaños, que equivalen al 2.31% efectivo en relación a los 130 escaños. Esta diferencia entre el porcentaje de escaños ideal que podría haber alcanzado respecto de la cantidad de votos recibidos, no se condice con el porcentaje efectivo de escaños en razón a la aplicación de la cifra repartidora en cada una de las circunscripciones electorales. Los entornos en los que ocurre la representación, como ya lo hemos revisado previamente,
son que existe un 58% de la población de electores hábiles que no tiene representación y hay un 42% que sí alcanzó la representación, que equivale a aproximadamente 10 millones y pico de votos frente a los casi 25 millones de electores hábiles. El electorado representado es de 10.560.000, el electorado no representado es de alrededor de 14.733.000 votantes, electores hábiles. Los electores hábiles suman alrededor de 25.300.000, que son los que en final de cuentas deben ser representados por el Congreso a nivel hipotético y a nivel simbólico. En cuanto a la composición porcentual del electorado sin representación parlamentaria, nos encontramos con ese 58% del electorado, que equivale a 14.733.000 electores, en los cuales ha habido un 30% de ausentes, que equivalen a 7.575.000 electores que no votaron porque no quisieron o porque no pudieron. El número de votos en blanco, que equivalió al 8.41%, es decir, 2.126.000 votantes que votaron en blanco. El número de votos nulos equivalió al 10.82%, es decir, 2.738.000 votos que fueron nulos. De igual manera, los votantes que concurrieron a las urnas y que quisieron votar por un representante no votaron nulo, no votaron en blanco, concurrieron a votar, sin embargo, no alcanzaron a ser representados porque no pasaron la valla. Este número de electores que quedó sin representación equivale al 9.07% del total de los 14.733.000 votantes, equivale a 2.295.000 votantes que quedaron sin representación como consecuencia de la aplicación de la valla electoral. Si tuviéramos como criterio que el número de los electores que queda sin representación, es decir, si el 58% del electorado compone o integra el 100% de los ciudadanos que quedaron sin representación, podemos calcular que los electores ausentes respecto de ese 100% de los no representados son electores ausentes, es decir, el 53% de los electores respecto del total de los que quedan sin representación son los que configuran un supuesto de ausencia, o sea, no son representados porque no pudieron o no quisieron ir a votar. Frente a los electores ausentes, el 14% de ese 100% de los no representados está integrado por los votos en blanco, 17% por los votos nulos y el 16% por los electores que con su voto no alcanzaron a pasar la valla electoral. El siguiente supuesto que tenemos es el entorno en el que sí ocurre la representación. Es decir, nos encontramos en el supuesto de estos 10.563.000 votantes que alcanzaron a tener representación en el Congreso, que integran, por lo tanto, ese 42% del electorado que sí es representado por el Congreso, en el Congreso. Entre este 42% del electorado, tenemos que más o menos 1.724.000 votó por Perú Libre, que equivale a 6.8%. Por Fuerza Popular votó 1.458.000 electores, que equivale al 5.8%. Renovación Popular votaron 1.200.000 electores, que equivale al 4.7%. Por Acción Popular votaron 1.160.000 electores, que equivale al 4.6%. Alianza para el Progreso, 970.000, que equivale al 3.8%. Avanza País, 969.000 votantes,
o votos, que representa el 3.8%. Juntos por el Perú, 848.000 votos, que representa el 3.4%. Somos Perú, 788.000 votos, que representa el 3,1%. Podemos, con 750.000 votos, que representa el 2,9%. Y por último, el Partido Morado, que contó con 697.000 votos, que representa el 2,7%. Si el Congreso está integrado por estos grupos parlamentarios que alcanzan el 42% del electorado, tenemos que la repartición de escaños entre cada uno de estos 10 grupos parlamentarios funciona y opera de acuerdo a los siguientes porcentajes. Del total de 130 escaños, a Perú Libre le corresponde el 28%, a Fuerza Popular el 18%, a Renovación Popular el 10%, a Acción Popular el 12%, a Alianza para el Progreso el 12%, a Avanza País el 5%, Juntos por el Perú 4%, Somos Perú 4%, Podemos 4% y finalmente el Partido Morado alcanza solo el 2%. ¿Qué hacemos con esta correlación que existe entre el número de escaños y la cantidad de electores que deben quedar representados por el Congreso como consecuencia de la existencia de un sistema de democracia representativa, en el que la representación no tiene mandato imperativo y por lo tanto los representantes deben desempeñarse de acuerdo a su conciencia y operan como representantes del todo, de todo el Perú, de toda la República, de toda la nación. Por lo tanto, ante ese supuesto, independientemente del número de votos recibidos en cada circunscripción o de la militancia que tiene cada congresista con un partido político determinado, con o sin ideología, independientemente de este tipo de vínculo o de relación, nos encontramos con que cada congresista no solo representa la parte proporcional del distrito en el que es elegido, en el que efectivamente representa a quienes votaron por él, pero cada congresista además también representa aún a quienes no votaron por él, que quedaron representados, y a quienes no pudieron o no quisieron ser representados en la Asamblea. El congresista, entonces, cada congresista representa no solamente a su circunscripción, sino representa a todos quienes no alcanzaron representación, sea porque no fueran a votar, sea porque votaron viciado o nulo, o sea porque habiendo votado por otro partido que no pasó la valla, tienen como consecuencia que están fuera del esquema representativo. Cada congresista, entonces, si dividiéramos el número total de votos entre los 130 representantes, cada congresista representa a 81.259 electores, que son los electores que alcanzaron a votar con representación dentro de los 10 millones y pico de votos recibidos por los 10 grupos parlamentarios que pasaron la valla. Pero adicionalmente a estos 81.259 electores que quedan representados luego de haberse excluido a quienes no alcanzaron a la representación, además tenemos que tener en consideración que la obligación representativa de cada congresista no se circunscribe ni a su circunscripción ni a los votantes que votaron por quienes alcanzaron un escaño. Cada congresista, en razón a que su mandato es de alcance y de naturaleza nacional, cada congresista representa aún a quienes no alcanzaron a quedar representados luego de la aplicación del sistema electoral. Por lo tanto, cada congresista representa a 194.523 electores hábiles. Por lo tanto, son
113.264 más electores que los que alcanzaron a quedar representados luego de aplicar las fórmulas electorales. Entonces, el voto de cada congresista tiene una correlación semejante a el voto, cada uno de los votos de un congresista representa el voto de aproximadamente 194.523 electores hábiles. Ese es el voto que potencialmente importa e impacta en las decisiones que adopta el Congreso. Frente a la magnitud de la que estamos hablando, que cada voto de un congresista equivale prácticamente al voto de 200.000 electores hábiles, tenemos que revisar los procesos parlamentarios críticos y los más relevantes para determinar cómo se comportará la correlación de fuerzas y el impacto que puede llegar a tener potencialmente las decisiones institucionales en el Congreso. Para este fin, revisamos los procesos parlamentarios de acuerdo a las restricciones críticas que fijan tanto la Constitución como el reglamento del Congreso. Los procesos de control político y los procesos legislativos tienen fórmulas que deben cumplirse para que procedan las decisiones que en cada uno de los casos establecen o la Constitución o el reglamento del Congreso. Por ejemplo, en materia de procesos de control político, para presentar una interpelación se necesita el 15% del número legal de votantes. Para admitir la interpelación se necesita el tercio de congresistas hábiles en el momento en el que se consulta la admisión de una moción de interpelación. Para presentar una censura se necesita el 25% del número legal de congresistas. Para aprobar una censura ministerial se requiere más de la mitad del número legal de congresistas. Para presentar un pedido de vacancia presidencial se requiere el 20% del número legal de congresistas. Para admitir la vacancia presidencial se requiere el voto del 40% del número de congresistas hábiles. Y para aprobar la vacancia presidencial se requiere el voto de 2/3 del número legal de congresistas. En cuanto a los procesos legislativos, nos encontramos con algunas restricciones críticas igualmente importantes. Por ejemplo, para aprobar una reforma constitucional se necesitan 2/3 del número legal de congresistas para que este proyecto de reforma constitucional quede aprobado en 2 legislaturas ordinarias sucesivas sin referéndum. Pero si este número de 2/3 no se alcanza, pero se alcanza más de la mitad del número legal, en cuyo caso va a referéndum, tenemos una restricción doble, o 2/3 o más de la mitad del número legal. Para aprobar leyes orgánicas se requiere más de la mitad del número legal de congresistas. De igual manera, para aprobar la reforma del reglamento, que por su naturaleza es una ley orgánica, también se requiere más de la mitad del número legal de congresistas. Para aprobar un régimen tributario especial, se requiere el voto de 2/3 del número total de congresistas. Para aprobar la ley de presupuesto, se requiere más de la mitad del número de congresistas concurrentes o presentes en la sesión. Para aprobar la ley de la cuenta general no hay una mayoría calificada, pero igualmente es uno de los procesos críticos más importantes porque supone la aprobación de la ejecución del presupuesto de la República. Y por último, en otro proceso legislativo trascendente es el proceso de insistencia frente a las leyes que son observadas por el presidente de la República. La Constitución y el reglamento exigen que para que el Congreso insista en el texto que observó el presidente de la República, se requiere el voto de más de la mitad del número legal de congresistas. Entonces, nos encontramos con 7 hasta 8 distintos tipos de procesos críticos de control político. Entre los 8 distintos procesos críticos de control político, la pregunta que nos podemos hacer en función
de la correlación de fuerzas que existe en la diversidad de escenarios que hemos planteado en este video, tenemos algún sistema para encontrar los casos en los que no será posible llevar adelante la aprobación de las medidas que tienen que ver con estos procesos críticos. Por eso la pregunta es, ¿qué umbral de votos es necesario alcanzar para que no tengan éxito los procesos críticos? Es decir, si yo cuento con una mayoría, mi mayoría será suficiente para impedir o para bloquear que una propuesta, por ejemplo, de censura ministerial, de vacancia presidencial, una propuesta de reforma constitucional, una propuesta de ley orgánica, una medida de insistencia frente a una ley observada por el Poder Ejecutivo. Tengo los suficientes votos para impedir que se lleve a cabo la insistencia y por lo tanto que prevalezca la observación del presidente de la República y que no haya ley. Tengo los votos para impedir una reforma constitucional, puedo bloquear un pedido de reforma constitucional con el número de congresistas que adhieran a mi tendencia política. Estas son las preguntas que tratan de proyectarse a través de cada uno de estos 8 supuestos de procesos de control político. Para la investidura, por ejemplo, el reglamento no prevé una mayoría específica. Se requiere mayor número de votos en contra que a favor. Es decir, si el número de votos que yo tengo en contra de la investidura es superior al número de votos a favor de la investidura, yo he bloqueado la investidura. De igual manera, si mi número de votos es superior, si mi número de votos en contra de la investidura es superior al número de votos por la abstención, de igual manera se ha conseguido que con el mayor número de votos en contra que las abstenciones o que los votos a favor, se impida la investidura del gabinete. Este es el sistema de bloqueo de las iniciativas. En segundo lugar, para el caso de las interpelaciones, el requisito para que no se interpele al ministro es que quienes propongan la interpelación no consigan, no alcancen el tercio de votos de los congresistas hábiles en la sesión en la que se consulta la interpelación. En tercer lugar, en relación con la cuestión de confianza, el reglamento señala que para aprobar una cuestión de confianza se requiere el mayor número de votos a favor. Por lo tanto, para bloquear una cuestión de confianza, la manera de negar la confianza tendría que ser que el número de votos en contra de la cuestión de confianza sea mayor que el número de votos a favor o que el número de abstenciones. Bloqueo una cuestión de confianza. No procede la cuestión de confianza si el número de votos en contra de la confianza es mayor al número de votos a favor de la confianza y es mayor también al número de abstenciones en relación con un pedido de confianza. En cuarto lugar, en relación con la censura ministerial o del gabinete, la Constitución señala que para censurar a un ministro se requiere más de la mitad del número legal de congresistas. Por lo tanto, si más de la mitad son 66 votos, yo puedo impedir la censura de un ministro si el número de votos que está en contra de la censura es de 66 votos. Con 66 votos en contra de la censura, se impide que un gabinete sea censurado. En quinto lugar, en cuanto a las comisiones investigadoras, para su conformación, el reglamento dispone que las comisiones investigadoras se aprueban con el voto del 35% de los congresistas. Por lo tanto, para que no se alcance este 35%, se supone que el número para bloquear ese 35% deben ser 84 votos. Si yo consigo que 84 congresistas
se opongan a la creación de una comisión investigadora y por lo tanto no se alcanzan los 46 votos necesarios para su creación, yo he bloqueado el proyecto o el pedido de creación de una comisión investigadora. Con 84 votos, yo bloqueo la creación de una comisión investigadora. La comisión investigadora se crea con el 35% del número legal de congresistas. De igual manera, en relación con la sanción en juicio político, de acuerdo al reglamento del Congreso, puede sancionarse en un juicio político por infracción de la Constitución de los altos funcionarios previstos en los artículos 99 y 100 de la Constitución si es que se consigue 2/3 del número de votos del Pleno, con excepción de los miembros de la Comisión Permanente. Por lo tanto, si el número de votos presentes en el Pleno del Congreso al momento en el que se hace la consulta es superior al tercio del número de congresistas que pueden votar, con el tercio se consigue que no se sancione políticamente a la persona acusada por infracción de la Constitución. De manera similar, para el caso de los antejuicios políticos en los que se tiene que abrir causa para que el Poder Judicial se haga cargo del procesamiento del alto funcionario cuestionado. En este caso, el bloqueo se produce con más de la mitad del número de votos de congresistas menos los miembros de la comisión permanente. Es decir, si más de la mitad de los congresistas que pueden votar en el Pleno por no haber participado en la comisión permanente, si más de la mitad vota en contra de abrir una causa para que el Poder Judicial procese a un alto funcionario por la comisión de delitos en el ejercicio de la función, se habrá bloqueado un proceso de antejuicio político. Por último, en cuanto a la vacancia presidencial, de manera similar a lo que ocurre con la sanción en juicio político, se requieren también 2/3, con una diferencia, que en el caso de los procesos de acusación constitucional decide el Pleno del Congreso excluyendo a los miembros de la Asamblea que han participado en la comisión permanente. En el proceso de vacancia presidencial no existe ese supuesto y se refiere a una exigencia o a un requisito en el que 2/3 del número de congresistas deban votar a favor de la vacancia presidencial, con lo cual se consigue la remoción del presidente de la República. El bloqueo, naturalmente, se produce si es que cuento con 44 congresistas, que voten en contra de la vacancia presidencial. En cuanto al bloqueo de los procesos críticos en materia legislativa, podemos referir, por ejemplo, el caso del bloqueo para crear regímenes tributarios especiales para determinadas zonas del país. Si consigo 44 votos, no lograré que se apruebe una medida de régimen tributario especial para una zona determinada del país. El reglamento, la Constitución señala que se requieren 2/3 de los votos, es decir, con 44 votos puedo conseguir que no se apruebe el régimen tributario especial. La ley de presupuesto, de acuerdo al reglamento del Congreso, la ley de presupuesto se debe aprobar con más de la mitad del número de congresistas presentes o concurrentes en la sesión. Por lo tanto, si no se aprueba la ley de presupuesto es porque el número de los presentes es mayor a la mitad. Si más de la mitad del número de congresistas presentes en la sesión vota en contra del Congreso, obviamente la ley de presupuesto quedará bloqueada y el Congreso no tendrá aprobada la ley de presupuesto y por lo tanto tendrá que entrar en vigencia el proyecto de presupuesto que se presentó en el Congreso o que hizo suyo el gobierno, y este proyecto de presupuesto se convertirá en un decreto legislativo.
Para el caso de la ley orgánica, como la Constitución señala que las leyes orgánicas se aprueban con la mayoría absoluta, es decir, con 66 congresistas, si el número de integrantes del Pleno que vota en contra de la ley orgánica es de 66 votos, habrá sido imposible que se apruebe una ley orgánica. De igual manera, con la reforma del reglamento. Puede bloquearse una reforma del reglamento si se consigue 66 votos en contra de la reforma del reglamento. Para la insistencia de las leyes observadas por el presidente de la República, de manera similar, se bloquea la aprobación de la insistencia con 66 votos. Si cuento con 66 votos, estos 66 votos en contra de la insistencia permitirán que no prevalezca el texto de la ley aprobada por el Congreso en referencia con las observaciones que presenta el presidente de la República. Y por último, puedo impedir una reforma constitucional dependiendo de la modalidad ante la que nos encontremos, sea de la modalidad de 2/3 del número de votos con referéndum o de la modalidad de eh, la modalidad de mayoría absoluta más referéndum o de los 2/3 del número de votos en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Si consigo 44 votos, impido que se apruebe una reforma constitucional en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. De igual manera, con 66 votos, impido que se apruebe una reforma constitucional en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Por último, en esta etapa podemos ver cómo impactan estos procesos críticos en cuanto al potencial de votos que representa cada congresista. Hemos mencionado que cada voto de un congresista, independientemente del número de votantes que votó por él en su circunscripción, cada uno de los congresistas representa a una cantidad de electores. Como hemos mencionado previamente, cada congresista representa a 194.523 electores hábiles. Entonces, el voto de cada congresista es aproximadamente casi 200.000 electores hábiles. Cada voto de un congresista representa el voto de 200.000 electores. Entonces, si para la interpelación se requiere el 15% de los congresistas y por lo tanto la mayoría exigida es de 20, se necesitará el equivalente que es más o menos 3.793.193 electores hábiles. Cada uno de los congresistas con los que se puede alcanzar la presentación de una interpelación en relación con los electores hábiles supondrá cada voto para alcanzar ese 15%, el 15% supondrá los 3.793.193 electores hábiles. Es como si 3.793.000 electores hubieran aprobado a través del voto del 15% de los congresistas que se presente una interpelación. Para presentar una censura se requiere el 25% de los votos, que equivale en el Congreso a 33 votos. El total de los 33 votos equivale a 6.321.988 electores hábiles. Es como si para presentar una censura hubieran 6.321.000 electores que votaran a favor de la presentación de la censura. Para presentar un pedido de vacancia presidencial, donde se fija el 20%, se necesitaría el equivalente de 5.057.591 votos de electores hábiles. Para la aprobación de una censura ministerial se requiere más de la mitad
del número de congresistas, que equivale a 66 votos. Si los 66 votos los multiplicamos por el número de electores a los que representa cada congresista, para aprobar una censura ministerial es como si 12.643.977 electores estuvieran de acuerdo con la censura de un ministro determinado. De igual manera, para el caso de la aprobación de la vacancia presidencial, si se prevé que para vacar al presidente de la República se necesitan 87 votos, multiplicar cada uno de los 87 votos por el número de electores hábiles que tiene potencialmente como aval, como capital cada congresista, equivaldría a que 16.858.636 electores hábiles estuviera de acuerdo con aprobar una vacancia presidencial. De igual manera, en el plano de los procesos críticos en materia legislativa, supondría que si la fórmula para la reforma del reglamento del Congreso es de más de la mitad de los congresistas, que son 66, más de la mitad son 66, mínimamente el que hayan por lo menos 66 votos, esos 66 votos equivale a que 12.643.977 electores hábiles hubiera aprobado la reforma del reglamento del Congreso. De manera similar, nos encontramos con el caso de una ley orgánica que exige lo mismo y por lo tanto representa igual cantidad de electores hábiles. De la misma forma, una reforma constitucional extraordinaria, es decir, en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, también equivale a 12.643.977 electores hábiles. En el caso de las insistencias, igualmente, cada voto de un congresista, los 66 votos para conseguir una insistencia sobre leyes observadas, los 66 votos equivalen a 12.643.977 votos. Y los casos de procesos legislativos críticos que exigen 2/3, como el caso de la reforma constitucional ordinaria o como el caso del régimen tributario especial, en estos 2 supuestos se exige 87 votos. Los 87 votos supondrían que aproximadamente 16.858.636 electores hubiera aprobado la reforma constitucional ordinaria o hubiera aprobado el régimen tributario especial. Estas son las circunstancias en las que nos encontramos con los procesos críticos a nivel parlamentario y cómo estos procesos críticos a nivel parlamentario suponen una correlación con la sociedad que queda representada a través de cada uno de los congresistas, independientemente del número de votos que efectivamente cada uno de ellos alcanzó en la circunscripción por la que presentó su candidatura el grupo político al que cada uno de los congresistas pertenece. Con esto doy por terminada la segunda parte o episodio de esta serie de videos dedicados al proceso de constitución del Congreso. En la siguiente parte o episodio revisaré el proceso propiamente dicho de constitución y de instalación del Congreso de la República.